Hola amigos y amigas, mi nombre es Aaron Castillo Navarro. El día de hoy vamos a hacer la tutoría, la segunda videotutoría de nuestra asignatura Psicología de la Administración Educativa, código 0308. Para ello hablaremos de del tema Importancia de la comunicación dentro de la cultura organizacional. Ok, dice que, dicen los autores White y Mugen en 99, que citan a Martín, que la cultura organizacional no puede ser gestionada, esta se desarrolla. Y vamos a ver cómo, por qué justifican ellos esto. Como primera idea nos dicen que la cultura no se impone, es el resultado de un sistema de creencias y valores socialmente construidos. Esta idea es interesante porque nos dice que no podemos establecer o construir o encontrar un manual que nos diga cómo hacer la cultura de una empresa, una organización. En este contexto que nos implica a nosotros, cuando hablemos de organización, siempre vamos a hacer referencia a un centro educativo. Este dice que no se puede gestionar como tal, sino que ella se va a dar casi que por default. Las relaciones entre las personas, el tipo de liderazgo, el tipo de comunidad donde nos desarrollemos, el tipo de entorno social, ambiental y demás, va a hacer, a contribuir para que esta cultura se desarrolle. Después nos dice, el centro de la cultura organizacional es la forma en cómo los miembros interpretan y entienden sus experiencias relacionadas con el trabajo. Cuando nos dice el centro es como el meollo del asunto, ¿verdad? En este contexto. ¿Qué nos quiere decir? Que la forma en la que los miembros, en nuestro contexto, cuando hablamos de miembros, hablamos de docentes, profesores, las docentes de preescolar, docentes de educación especial, docentes de la parte técnica, docentes académicos, personal administrativo, conserjes, guardas, cocineras, junta administrativa, padres de familia, estudiantes, siempre todo lo que conforma la comunidad educativa. Cada uno va a aportar su forma de interpretar las experiencias relacionadas con el trabajo. Positivas, negativas, indiferentes, proactivamente. Cada quien aporta su forma de interpretar todas sus experiencias. No hay una forma única, cada quien va a interpretar de acuerdo a una serie de aspectos relacionados con su formación académica, con su historia personal previa. Cada quien aporta eso. También esta idea es muy importante, la tercera idea, donde nos dice lo que la hace ser una organización y no otra. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aun cuando, y reitero, cuando en nuestro contexto que estamos hablando hoy es centro educativo, cuando hablamos del centro educativo, es ¿qué lo hace ser? La escuelita como tal y no la escuela de la paz. Dicho en otras palabras, o sea, hablemos en nuestro entorno universitario, la UNED, qué es lo que nos hace ser parte de la UNED y por qué no somos la UCR, por qué no somos la UNA, por qué no somos el TEC o cualquier universidad privada. Las características de nuestra forma de nuestro programa de estudio, nuestra metodología, el hecho de que tengamos una educación a distancia y todo ese montón de aspectos generan o nos identifican, nos separan de cualquier otro tipo de universidad. Y no es tanto hablando que una es mejor que la otra, es que simplemente son diferentes. Tienen sus características que las hace, que las diferencia, que las separa de las demás. Y una última idea, existe un emisor y un receptor. El mensaje no solo es explícito, sino que implica a los dos miembros. Cada uno lo interpreta a su manera. Y es que vamos a ver, el emisor dice algo y todo esto de la comunicación se relaciona con el tema de la cultura. El emisor dice algo, emite un mensaje desde una postura, digámoslo así, axiológica, ideológica, donde él o ella interpreta el mensaje desde X perspectiva y el receptor lo va a interpretar desde la perspectiva que maneje él o ella, desde un punto de vista axiológico, etimológico y demás. ¿Qué quiere decir con esto? Que aunque el mensaje pueda ser el mismo, cada uno lo va a interpretar a su manera. Y va a emitir respuestas a su manera. Ahora bien,
Adentrándonos un poquito más en el tema de la comunicación, vamos a ver algunas ideas que he ido extrayendo de la lectura. Dice, permite integrar las funciones administrativas, planear, organizar, direccionar y controlar, además de integrar a las personas y unir a la empresa, como es textual, entonces dice empresa, en su cultura y entorno. En este caso, cuando hablemos de empresa, para nuestro contexto siempre hablaremos de entornos educativos. Eh, ¿Qué nos quiere decir esta idea? Bueno, no solamente, ok, el ciclo administrativo es un constructo teórico ahí que permite orientar los esfuerzos de la dirección, pero no deja de ser, es un constructo teórico. Mediante la comunicación, la adecuada gestión de la comunicación, ese constructo se puede transmitir a las demás personas, porque, ok, el director o directora puede planificar una determinada tarea, pero necesita habilidades de comunicación para que ese plan pueda ser transmitido a las personas que implica, sea personal administrativo, docentes, los conserjes, los guardas, en fin, cualquier tipo de cualquier tipo de persona que sea la que necesita para llevar a cabo ese plan en particular. Después dice, es posible entender la comunicación dentro de la organización partiendo de ella misma. Es el punto de partida para entender su cultura y su comportamiento. Ok, aquí la idea pudiera parecer un poco confusa, que está un poco ambivalente en su significado, pero realmente es muy simple. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que observando el patrón comunicativo que haya en el entorno educativo, en el centro educativo, podemos entender cómo es su cultura. Y viceversa, analizando de manera general la cultura de este centro educativo, podremos determinar cómo es el patrón de comunicación. Vamos a ver qué nos quiere decir esto. Si tenemos un centro educativo donde la comunicación es fluida, donde la comunicación hay un constante feedback para cualquiera de las partes, es respetuosa, armoniosa, que busca siempre la solución, está orientada a la solución de problemas, podemos hacer podemos llegar a la conclusión de que esa cultura está orientada a la solución de problemas, es una cultura proactiva, es una cultura donde impera el respeto y la armonía, lo cual no implica que no haya conflictos, pero siempre hay una gestión del conflicto de manera oportuna. Si las comunicaciones son negativas, en tonos despectivos, desesperanzadores, lo cual no implica que, por ejemplo, en el primer caso que acabamos de ejemplificar, no haya conflictos o que la comunicación no, o que la empresa, perdón, o el centro educativo no pueda atravesar situaciones tensas. En el segundo caso que estamos ejemplificando en este momento, la comunicación es siempre así. En el primer caso son por situaciones particulares, en el segundo caso es porque esa es la forma de hacerlo. Eh, en la lectura, por ejemplo, más adelante nos dice que uno de los principales problemas de la comunicación, o donde hay problemas de comunicación, es porque las gerencias, en este caso, en nuestro contexto, los directores, directoras, personal administrativo, siente temor al feedback que le puedan brindar los miembros del personal administrativo, o los docentes, o los padres de familia, o los estudiantes. Entonces, como para retomar la segunda idea, cuando nos dice que podemos comprender la comunicación a partir de la cultura y la cultura a partir de la organización, es que una y la otra están relacionadas. No podemos pretender tener una buena cultura organizacional si los patrones de comunicación están dañados. Y si los patrones de comunicación están dañados, no podemos tener una buena cultura organizacional. Por eso es que los conceptos están sumamente interrelacionados. Y la siguiente idea dice, cada organización tiene personalidad. Eso es interesantísimo y ya ahorita lo profundizamos. Los miembros tienen potencialidades que están listas para ser desarrolladas en un entorno favorable. Aquí está, esta idea tiene dos subideas. Primero, cada organización tiene personalidad. Y es que, si bien es cierto, los centros educativos, direcciones uno, 2, 3, las escuelas unidocentes o multigrado, como se conoce también, los servicios de educación especial, los servicios de preescolar, los colegios académicos, técnicos, los colegios, liceos rurales, liceos ambientalistas, perdón, colegios ambientalistas, en fin, cada una de las modalidades de educación con las que contamos en el Ministerio de Educación tienen sus características, tienen sus planes de estudio particular y tienen sus propios, como por decirlo así, objetivos y demás. Cada una
va a ser completamente distinta. ¿Por qué? Porque cada una tiene profesores distintos, cada una tiene un entorno distinto donde se desarrolla, cada una tiene una historia distinta. Eh, por ejemplo, no es lo mismo hablar de un colegio en zona rural que en zonas urbanas, por las diferencias que alzan a la vista. No es lo mismo hablar de un colegio que tiene una historia de 50, 60 años de fundado que un colegio o centro educativo que tiene una historia de data reciente, 15, 20 años. Entonces tiene una historia muy reciente uno con la otra. No es lo mismo hablar de centros educativos, los que a veces se les conoce como centros educativos trampolines, ¿verdad? Porque son donde llegan personas a tomar propiedad y se retiran para poderse ir para centros educativos más cercanos a sus casas, qué sé yo, que entonces genera una dirección inestable o personal inestable. No es lo mismo ese tipo de centro educativo, no es lo mismo centro educativo donde su personal tiene el 80-90% de su personal está en propiedad, entonces les genera una estabilidad bastante particular. Cada uno de esos elementos eh, influye. Y la segunda idea, que en lo particular quise resaltarla, porque me gustó mucho en lo particular a mi persona, dice, los miembros tienen potencialidades que están listas para ser desarrolladas en un entorno favorable. Y es que, por ejemplo, hay teorías de la motivación humana, como la teoría de McGregor, que vamos a verlo, vamos a medio comentarlo un poquito más adelante, que plantea que los seres humanos pues son interesados y cada quien busca sus propios intereses. Entonces eso condiciona cómo es que las personas van a trabajar y se van a desarrollar. Esta, esta, este día lo que nos dice es que todo ser humano tiene potencialidades. No nos habla de defectos, no nos habla de limitantes, no nos habla de vicios, nos habla de potencialidades, cosas positivas que pueden llegar a ser. Eso sí, depende de un entorno que lo sepa desarrollar. Eso también es como un, no sé, como un baño de realidad para el personal docente, perdón, para el personal administrativo, en particular el director y todo su staff, porque quiere decirle que cuando tiene un personal docente, que aquel director o directora que se queja de que su personal docente no es bueno, de más se está diciendo como, bueno, ok, no rinde bien o es que usted no lo está sabiendo desarrollar. Es un balde, hay un bañito de realidad, un balde de agua fría que hace que la persona tenga que reflexionar acerca de cómo está haciendo las cosas. Y quise remarcar esta idea de manera textual, ahí le ponemos las comillas, dice, la cultura no solo beneficia a la organización en cuanto a competitividad y posicionamiento, sino que construye un ambiente interno de creación en el cual se solucionan los problemas optimizando los recursos no solo materiales, sino humanos. Vamos a ver qué nos dice esto. A veces, en los centros educativos, siempre buscamos el tema de ser más competitivos. ¿Qué nos quiere decir más competitivos? Ok, si bien es cierto, no somos empresas privadas que generan productos tangibles o bienes y servicios en general, nuestra competitividad viene, por ejemplo, ok, en la cantidad de estudiantes que aprueben los niveles, que obtengan aprendizajes significativos, que tengan experiencias educativas innovadoras, que compitan en juegos deportivos estudiantiles, que puedan ir a festivales de las artes, competencias a nivel interno en el sentido de que, bueno, ok, prevención y mitigación de todos los efectos de las drogas, estar controlando lo que es la violencia a nivel interno en el colegio, máximo en este contexto que estamos hoy día con los eventos recientes. Eh, pero muchas veces ese tipo de competitividad se logra durante un tiempo corto a expensas de generar un desgaste profundo y marcado en el personal, lo cual entonces quiere decir que es una carrera de corta duración, porque usted lo logra 1 o 2 años, pero al tiempo empieza a generar desgaste. Eh, una cultura bien gestionada hace que no solamente se logre eso, que es un punto importantísimo, sino que a nivel interno el ambiente laboral es, es positivo. No perfecto, porque pues, la perfección no existe en esto, somos seres humanos y por consiguiente todo entorno donde hay seres humanos siempre van a haber líneas de imperfección, sino que lo que se busca es que eh,
podamos gestionar las cosas de la mejor manera. No solamente, y me gusta mucho esta parte, no solamente los recursos materiales, financieros y demás, sino que, y más importante, los recursos humanos. Porque al final de cuentas, eh, puedes tener una bolsa llena de plata, puedes tener una bodega repleta de materiales, de recursos tangibles, que si el personal no está motivado, no está trabajando bien, no te funciona para nada. Ahora bien, siguiendo el tema de la comunicación, las organizaciones se van renovando a medida que el medio cambia. Y quise remarcar renovando, porque me gusta más la palabra renovar que cambiar. ¿En qué sentido? Que cambiar es como, desde mi concepción, ¿verdad? Y se la comparto a ustedes, cambiar es cuando se toma algo y lo sustituye por otra cosa completamente diferente, que pueda funcionar, pueda no funcionar, eso está, solamente el tiempo lo puede decir. Cambia la palabra renovar es cuando tomas algo y lo mejoras, le agregas cosas, usted agarra un cuarto de su casa, lo pinta, le cambia la instalación eléctrica, le hace una nueva ventana, le hace un anexo a su casa, puso una nueva jardinera, sembró unas nuevas plantas, o sea, es el mismo espacio, pero se le dio otros atributos, otras características, o sea, se le renueva. En cambio, cuando hablamos de cambiar es, a mi concepción, a mi forma de verlo, es como simplemente quitar una cosa y poner otra en su lugar. En este caso me gusta más la palabra renovar. Y entonces, conforme el medio cambia, y medio que es social, económico, político, incluso, perdón, el centro educativo va renovándose a sí mismo. Entonces, genera nuevas capacidades, genera más competencias, replantea objetivos, se atrinchera el personal para poder hacer frente a las situaciones. Dice, hay otro concepto que me gustó mucho, que también lo quise marcar, capital relacional. Y es el ejemplo de Starbucks, el valor de la red de relaciones en una compañía. Y es que la lectura nos decía, por ejemplo, que cuando Starbucks inicia sus funciones había una caída en el consumo de café bastante importante. Y pues ellos irrumpen en ese momento en el mercado y pues una situación bastante pues negativa, ¿no? Para ellos. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, dice en la lectura por ahí que eh, empiezan a comunicar su estrategia a todos los socios internos y externos, hacerlos parte de, hasta hacer relaciones con ellos, para que entonces, conforme iban haciendo nuevas estrategias de negocio, conforme iban generando nuevos productos, conforme se iban expandiendo, todas las personas conocieran qué es lo que estaban haciendo y pudieran de manera oportuna sumarse a ese cambio, a ese proceso de transformación. Entonces, el concepto me gusta porque nos dice capital relacional. El hecho de establecer relaciones con las personas que nos rodean en nuestro centro educativo. No es el director encerrado en su oficina, el profe metido en su aula, sino ir trabajando entre todos, que cada quien sume, agregue desde sus particularidades. Habrá personas que de pronto tienen su forma de aportar, que no es igual a la de todos, o la que uno como director quisiera. Yo trabajo como director de un colegio, pero entonces comprender, bueno, cómo este profesor, esta profesora me aporta, cuál es su forma de aportar y desde ahí empezar a extraer lo mejor de él o de ella. Dice también otra idea, la cultura organizacional es una fuerza de cohesión, cada miembro se encuentra como artífice de transmisión y cambio. Esta idea me encantó porque eh, la cultura bien gestionada permite que seamos un frente común de batalla. Y como frente común, sí, habrá personas, por ejemplo, con las que comparten esa forma de trabajar de sus demás compañeros, pero habrán otras que quizás no. Pero entonces esto nos obliga a replantearnos y decir, bueno, ok, tal vez no tenga la forma en la que a mí me gustaría, pero ¿cuál es la forma de él o de ella? Y a partir de ahí poder ver de qué manera nos puede aportar. Tal vez el docente o la docente no es de estar metido en sala de profesores, compartiendo con todos los demás. Tal vez no es tanto dado de cuando se hacen actividades estar ahí de primero, pero ¿de qué manera él nos contribuye? Tal vez, perdón, sea muy bueno
llevando controles, tal vez sea muy bueno, muy buena, eh, identificando situaciones y generando propuestas desde una postura en particular. Entonces, es encontrar esa forma en la que la persona nos puede aportar. Dice también, algunas organizaciones son intolerantes en cuanto a los desacuerdos y a los miembros, perdón, son reticentes para hablar de problemas. Aquí ya vemos un problemita en la comunicación. Eh, Eso genera el llamado, ahí lo repetí, perdón, silencio organizacional, perdón, que es el miedo, especialmente los gerentes, al feedback negativo. Esta idea está genial, porque ya, por ejemplo, en Chavenato también uno puede encontrar algunas referencias a lo que es silencio organizacional, que es todos nos quedamos calladitos para mantener una falsa paz, una falsa, este, sí, un falso sentido de paz, un falso sentido de armonía, pero son secretos a voces. En psicología sistémica, que es la psicología que estudia los sistemas familiares, es lo que le llaman los secretos de familiares. O sea, todo el mundo sabe que hay algo mal, todo el mundo lo comenta a escondidas, todo el mundo lo cuchichea, pero a la hora de llegar nadie dice. Entonces hacemos una pregunta, ¿cómo estamos? Y todos dicen que bien, pero sabemos en el fondo que hay problemas. Y eso genera conflicto. Dice a veces que es por el miedo de la gerencia, nuestro contexto, hablemos de directores, directoras y personal administrativo, de que el docente le diga, no, esto está mal, o que el padre de familia le diga, o que el estudiante le diga, porque pues desnuda desde posibles carencias. En el mejor de los casos, habrá casos peores todavía que el feedback puede desnudar cosas que están mal hechas del todo, a tal vez vista y paciencia de las demás personas. Este silencio organizacional tiene un impacto, porque de pronto uno puede pensar, "Oye, yo veo las cosas y cumplo mi trabajo y me hago loco, o como decimos en nuestro querido país, nos hacemos los majes, pero resulta ser que eso va minando poco a poco la motivación, va minando poco a poco el entusiasmo, y hace que el centro educativo sea un espacio como que yo voy, doy la clase y salgo huyendo. No, no, no tengo el más mínimo interés ni siquiera de compartir un poco con el estudiante, compartir un poco con mis demás compañeros, no. Hago lo que hago y me retiro. Y la siguiente idea viene vinculado con este silencio de la organización, que la información es retenida en un solo sector, generando perdón, procesos ineficientes, siendo impedimento peligroso para el cambio y el desarrollo de la organización. Y es, por ejemplo, yo tengo la información y la voy soltando de a poquitos. Soy claro y entendido que, por ejemplo, como director de un colegio que soy, hay aspectos que los voy manejando de acuerdo a hay aspectos, por ejemplo, de índole financiero que se manejan con la Junta Administrativa, hay aspectos de índole comportamiento estudiantil que se maneja con el docente guía, con la orientadora, pero es como ir haciendo ese juicio, bueno, ok, ¿cuáles informaciones tengo que manejarlas de maneras confidenciales por la temática que son? ¿Y cuáles informaciones tienen que ser abiertas para todos? O sea, hay que tener como esa capacidad de análisis y no decir, ok, no digo nada porque de pronto me van a perjudicar, me van a denunciar y demás, sino, ok, ¿qué informaciones son pertinentes? Manejarlas con un grupo de personas, ¿cuáles informaciones son pertinentes manejarlas con todos los compañeros y compañeras? Dice que como su contraparte entonces, una organización pluralista permite la expresión desde múltiples perspectivas y opiniones. Eh, Cada quien pues comenta, dice las cosas, cada quien agrega uno u otro dato. Las creencias que tenga la gerencia de las personas condicionan su manera de verlos, viéndolos como interesadas, poco confiables, como por ejemplo la teoría X de McGregor, que fue la que les comenté hace un ratito. O sea, McGregor es un autor, plantea la teoría X y Y, factores X y Y, donde por ejemplo en la parte X es donde el administrador, el líder, el gerente, como ustedes lo quieran llamar, eh, piensa, coincide que todos los que están a su alrededor son ineficaces, son interesados, solamente buscan su bien y en el instante que puedan, perdón, en el instante que ese bien sea para beneficio 100% personal, incluso en contra de los objetivos de la organización, pues lo van a hacer.
La teoría Y pues, es como la contraparte de esta teoría X del autor MacGregor, donde las personas más bien son positivas, son buenas y siempre van a buscar un bien común y mayoritario. El silencio, retomo la idea, el silencio organizacional genera visión parcial de las personas, resta valor de su acción y sus opiniones. Y, cito a un autor, Bowen, en el 98, la comunicación no es una mera actividad de representación e intercambio de información, sino que es una unión estructural mutua para acomodar un comportamiento. Esta parte es interesantísima y es que la comunicación no solamente es dos personas, uno dice y el otro responde, sino que y responde desde de responder nada más, no es que escucha lo que la otra parte le dijo, lo procesó y emite una respuesta de acuerdo a, sino que nada más va respondiendo. Entonces, la persona le habla de un tema en específico y la respuesta que genera tiene incluso poca relación con lo que se le están diciendo, o sea, nada más está respondiendo de manera refleja, como un reflejo ahí casi que involuntario. Este autor lo que nos dice es que más que eso es dos personas comunicándose sobre un tema donde uno influye o modifica el comportamiento del otro. Y no es que lo hace cambiar de opinión ni perspectiva, sino que cuando dice que influye es porque va, qué sé yo, ampliando su panorama, le va dando más información para que la persona tenga más claridad sobre una temática en particular, puedan debatir sobre un tema, en fin. O sea, es un proceso de mutuo crecimiento. Y dice, esa es idea muy similar a una que resaltamos hace un rato. Dice, más allá, perdón, de la productividad, la comunicación genera pertenencia, modifica el sistema, o sea, la organización, y por lo tanto a los individuos, pensamientos y acciones. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la, la comunicación genera que la persona se sienta cómoda, se sienta parte del grupo porque sus opiniones y sus acciones son valoradas, son tomadas en consideración, no únicamente siente que lo que él o ella diga, pues a nadie le importa, sino que pues sí tiene ese valor, se toma en cuenta, se escucha, se analiza y por ende la persona siente que es tomado en cuenta ahí. Una comunicación, perdón, efectiva y una expansión de la cultura organizacional debe buscar una alineación entre lo que el miembro desea y lo que la organización misma puede ofrecer. Aquí es una idea muy compleja porque, ok, lo que desea está tal vez a nivel personal y a nivel profesional. O sea, entonces, que sea lo más alineado posible. De pronto, pues, no podemos complacer al 100% a las personas por el hecho de que no nos es factible, no nos es provechoso, por los motivos que sea, pero que haya la máxima correspondencia posible entre lo que la persona desea a nivel profesional, a nivel personal, y lo que nosotros mismos podemos llegar a dar como directores y directoras. Los problemas de la comunicación se vuelven tan evidentes que los clientes lo llegan a notar, clientes internos y externos. Esta idea es interesantísima y es que cuando hay deficiencias en el ambiente laboral, en los centros educativos, que es lo que nos implica a nosotros, los padres de familia, los estudiantes lo llegan a notar. Y incluso se pueden hasta llegar a tomar provecho, a sacar ventaja de esa carencia, de esa descoordinación, porque entonces una parte, uno dice una cosa, otros dicen otra, y se generan hay vacíos que generan pues que la persona, el estudiante o el padre de familia se pueda llegar a aprovechar, los mismos compañeros, el mismo administrador. Y cuando dice clientes internos y externos, de pronto es una idea tomada mucho de lo que es la administración privada, pero quiero como que la jalemos, o sea, que la sacamos a colación. Cuando hablamos de clientes internos, hablamos de docentes, miembros de la junta, estudiantes, padres de familia. Y cuando hablamos de clientes externos, hablaríamos en nuestro contexto de qué sé yo, otros centros educativos, supervisiones escolares, direcciones regionales u otras dependencias propias del Ministerio de Educación Pública, que son con las que uno tiene que trabajar para ir sacando la tarea adelante. Y esta idea de Wix quise resaltarla, dejarla de último para dedicarle un par de minutos. Y es esto. Dice, somos responsables de lo que los demás entiendan con precisión
lo que queremos decir. Somos responsables de que los demás entiendan con precisión lo que queremos decir. Es increíble porque a veces en la comunicación nosotros decimos, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que usted entienda. Y eso a veces no es tan así, de acuerdo a lo que nos plantea el autor. ¿Por qué? Porque si yo quiero darles a ustedes a entender un mensaje en particular, debo gestionar los medios para, o debo decirlo con la claridad total para que el mensaje sea comprendido. Y lo que yo quería decirles a ustedes sea lo que ustedes entienden y explicarlo las veces que sea necesario para que se logre comprender el mensaje. Ahora, que cada persona eh, lo interprete a su manera y lo analice de acuerdo a su forma de ver las cosas, ya es otra historia. Pero el asunto está que no es que yo digo las cosas, genero mensajes eh, y que yo digo y que pues no me interesa lo que la gente piensa. Lo que el autor nos plantea, al menos en entornos de comunicación organizacional que nada tiene que ver con la comunicación a nivel interpersonal, perdón, personal a nivel personal, eh, es que si yo quiero dar una directriz para que se haga una tarea como administrador, tengo que decirla con la máxima claridad posible, explicarla, que todo el mundo la comprenda. No es generar ideas ambiguas que entonces cada quien puede interpretar a su manera. Incluso, creo que este concepto va más allá de lo que es eh, un tema laboral, o sea, a nivel de relaciones de parejas, a nivel de relaciones familiares. Eh, yo soy responsable, sí, de lo que digo y de lo que mi esposa, mis hijos comprendan. ¿En qué sentido? Que yo no puedo llegar y soltar un mensaje inconcluso, confuso, ambiguo y pretender que todos los demás lo interpreten como yo quería que lo interpretaran cuando yo di pistas nulas. Así que, amigos, amigas, esta sería la biotutoría para esta, para esta oportunidad. Espero que el tema lo hayan leído, sea de completo provecho para ustedes. Recuerden siempre hacer uso del foro en caso de dudas como tales y los correos internos cuando hayan temas de interés para ustedes que deban consultar con mi persona. Así que les deseo lo mejor y nos vemos en otra oportunidad.